Gloria a Dios. Santo eres. Aló, muy buenas noches. Bien, queridos hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Su palabra dice, es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. En esta oportunidad hemos cantado al Señor, sabemos que está haciendo un poquito de frío, pero por la gracia del Señor vamos a estar saludables, sin cometer imprudencias, desde luego. Al Señor no se le puede tentar, busquemos abrigo. No. Bien, queridos hermanos, hemos alabado al Señor y ahora vamos a nuestra enseñanza, a la que hemos titulado Arrepentidos o perecer. Hemos escogido este título que viene de las Sagradas Escrituras mismo. Entonces, vamos a nuestras Biblias, a Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En aquel tiempo llegaron algunos que le contaron acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Pero Jesús les contestó diciendo: ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos y por eso les ocurrió así? 3. No. Más bien les digo que también todos ustedes perecerán de igual modo si no se arrepienten. En el 4. ¿O piensan que aquellos 18 a quienes cayó encima la torre de Siloé y los mató eran más pecadores que todos los hombres que moran en Jerusalén? Yo les digo no, porque todos ustedes perecerán de igual modo si no se arrepienten. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, glorioso Señor y Salvador, te damos gracias primeramente porque aquí nos has traído nuevamente por tu misericordia y gracia. No nos merecemos, Padre. Tú sabes, Señor, en esta que es tu casa, la Iglesia, la misericordia de Dios que es infinita, aquí te ofrecemos a ti toda honra y toda gloria. Mas a ningún hombre no se lo hace, Señor. A nadie, solo a ti, Señor, Salvador y poderoso. Entonces te pido, Señor amado, obra en nosotros, quitándonos ese velo, Padre, esa pereza espiritual, Señor. Aleja de nosotros, Padre, y haznos nuestros pasos prestos para escuchar tu palabra, que es el Evangelio, que es poder de Dios, que tú nos has entregado a la humanidad, mi Señor, para ser libres de verdad. Padre, me pongo en tus preciosas manos, siendo un vaso de barro, con muchos defectos, Señor. Pero no hay duda, Señor amado, que yo quiero agradarte a ti, Señor, y agradecerte al ver lo que tú has hecho por mí en mi vida, Padre, trayéndome a tu luz verdadera, Padre. Gracias te doy porque me sacaste de las tinieblas. A ti sea toda honra y toda gloria, mi Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús me pongo en tus preciosas manos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos.
Vamos a introducirnos en esta enseñanza que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto para que los pecadores obtengan los beneficios de la obra redentora de Cristo? La Biblia señala únicamente dos: arrepentimiento y fe. Veamos en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí vemos, queridos hermanos, el Señor mismo dando su carta de presentación al mundo y en especial a los pecadores, porque Él ha venido a restaurar a toda persona que llegue a través del arrepentimiento a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sin arrepentimiento, queridos hermanos, no podemos llegar a esa fe que el Señor nos promete en el evangelio que nosotros estamos siguiendo todos los domingos a las 6 de la tarde aquí en Lawrenceville. Es por eso, queridos hermanos, que mi deber es ponerles en ese camino correcto en el cual el Señor antes, hace 2020 años, vino Él en voz, en cuello, a decir: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él es el reino, Él ya estaba en la tierra. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Él estuvo aquí, pero no le conocieron, dice su palabra. Creed en el evangelio, porque Él sabía que tenía que irse y quedaba con nosotros el Espíritu Santo, el Consolador, para que por medio de Él nosotros alcancemos la plenitud total de lo que ofrece el Evangelio a los hombres. La fe y el arrepentimiento no son iguales, pero la fe nunca viene divorciada del arrepentimiento. Eso quiere decir que la fe camina como una línea de un tren, paralela, y en la infinidad de la oscuridad se perderán esas líneas, entonces resplandecerá la luz que viene de nuestro Señor Jesús, libertándonos, dándonos esa libertad tan anhelada, la tranquilidad que nosotros tenemos a través de seguir las sagradas escrituras de nuestro Señor Jesucristo a través del Santo Evangelio. El Evangelio es un mensaje sobre el arrepentimiento. Iglesia que no predica el Evangelio del arrepentimiento está torciendo a las cosas que el Señor no ha venido a plantar aquí en la tierra. El Señor ha venido a buscar almas que busquen el arrepentimiento, queridos hermanos. Así como el arrepentimiento nunca viene divorciado de la fe, y lo que Dios ha unido con un vínculo indisoluble, o sea, quiere decir que el hombre no puede separar, por más caprichoso que sea el hombre, o por más poderoso potentado que éste sea. El hombre no puede separarlo. Donde quiera que hay un verdadero arrepentimiento, allí encontramos también la fe. Y donde quiera que haya fe genuina, es desde luego que habrá un arrepentimiento genuino. La fe sin arrepentimiento no pasa de ser una fe muerta. ¿Y cuál es una fe muerta?
entonces a nosotros con una vez muerta nos convierte en hombres hipócritas, en hombres que no podemos hacer las cosas conforme a agradar a Cristo. No hay crecimiento espiritual en ningún hombre. Entonces, ¿cómo vamos a llamar al Señor que nos lleve a la estatura del varón perfecto? No vamos a poder, vamos a estar estancados en donde nos quedemos, por más que asistamos a la iglesia regularmente y puntuales. Si nosotros no nos presentamos delante de Dios a cuentas con un genuino arrepentimiento, no podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos. Nosotros no queremos tener una fe muerta. El arrepentimiento sin fe no pasa más de ser un remordimiento. ¿Cómo es que sintió Judas, queridos hermanos, el que le entregó a nuestro Señor antes de ahorcarse? Ese es un arrepentimiento superfluo. Es un arrepentimiento que dijo: bueno, he entregado al Rey de Reyes, y en cobardía se quitó la vida para no dar la cara a lo que hizo. Quizás sí se arrepintió cuando empezaba a ver la oscuridad de la muerte y a dónde estaba destinado a irse. Ahí yo creo que él se arrepintió. Es por eso que nosotros, los que predicamos el Evangelio, tenemos que exigir el arrepentimiento consciente mientras podemos dar ese paso y el aliento de vida por nuestras narices, queridos hermanos. El Señor, nuestro Dios, nos llama al arrepentimiento, y nosotros, como ovejas de su prado, oímos su voz. Si nosotros no entendemos el lenguaje espiritual de nuestro Padre Celestial, entonces quedaremos rezagados, quedaremos atrasados, y el Señor no quiere. Entonces viene la ayuda entre hermanos. ¿Qué te pasa, hermano? Hoy no has venido a esta reunión, a la charla del Evangelio. Vamos, ¿qué pasó? Te enfermaste. Entonces, agarrados de las manos, esto se llama encomunonía entre hermanos. ¿Qué era la comunonía entre hermanos en la iglesia primitiva? Que cada uno sufría lo que otro sufría. Cuando había la persecución de los romanos, en ciertos lugares se acercaban a comer un pedazo de pan o lo que haya, o a leer un pedazo de la palabra de Dios, y en ese dolor y en esa angustia ellos se abrazaban. ¿Por qué? Porque decían: tal vez en la noche yo ya no llegue o no esté con vida. Pero esa unión que había entre ellos se llama la coinonía entre hermanos. Así mismo nosotros tenemos que tener esa coinonía con cada uno de los miembros de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. El hombre necesita reconciliarse con Dios, hacerse de a buenas. ¿Acaso cuando somos hijos nosotros pecamos, nos portamos mal, hacemos llorar a nuestros padres, hacemos llorar a nuestra madre, que es más sensible de corazón, y nos duele el corazón viéndole llorar a nuestra madre? Se nos hincha el corazón. Asimismo, cuando nosotros pecamos y estamos como ovejas descarriadas, debe hincharse el corazón, porque nosotros estamos yéndonos en contra de la voluntad del Padre, que nos quiere llevar a caminos verdaderos, a caminos limpios, no llenos de abrojos, queridos hermanos, ni de espinos, con precipicios. No, el Señor nos va a guiar. ¿Acaso ustedes no han escuchado que es lumbrera para nuestros pies? El Señor necesita que nos reconciliemos, recibir su perdón, pero este perdón está conectado con el arrepentimiento. Como les leí, dice, cuando leímos nuestro texto base, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado
respondió Jesús: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no arrepentís, todos perecerán igualmente. Ahora, ¿qué significa el arrepentimiento, queridos hermanos? La palabra arrepentimiento viene del latín. A mí no me gusta utilizar estas palabras de latín, del hebreo, porque lo único que hace es confundir al cristiano. Pero dice, significa pensar otra vez, o sea, como que tomar la idea. A ver, ¿qué me está pasando? Eso quiere decir un arrepentimiento. Y en otras palabras griegas se usa en el Nuevo Testamento, significa cambio de mente, queridos hermanos. O sea, ¿en dónde está la pelea? En nuestra mente. Cuando el Señor pone el arrepentimiento a cada uno de nosotros, lo único que hace el Señor es que cambia nuestra mente, cambia nuestra actitud de 180 grados, queridos hermanos. Pero hay personas que no cambian esos 180 grados, sino que cambian los 360 grados, o sea que estando frente al abismo, se dan la vuelta y otra vez están frente al abismo. No, el Señor quiere que tú hagas un cambio de 180 grados. Eso quiere decir que si tú estás al frente del precipicio de los 180 grados, es al contrario. Y eso quiere el Señor. Ahí está el Señor clamándote en su voz: estás mal, para. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Parar. No, viene el arrepentimiento, pensar otra vez. No, y cambio de mente. No, ¿qué estoy haciendo? Estoy yéndome por caminos llenos de abrojos, estoy yéndome por caminos llenos de demonios. Yo no voy a ir, yo no pertenezco, yo me estoy caminando hacia la prostitución, hacia la masturbación. Yo no voy a ir para allá. Mi cuerpo le pertenece a Cristo, no a ninguna manera. Mi cuerpo le pertenece a Dios y no voy a estar en masturbaciones, dejándome llevar de las concupiscencias del cuerpo de uno mismo. Tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio santo a nuestro Señor celestial. Si el hombre no puede contener sus instintos, el hermano Pablo dice: cásese. Pero si no, es mejor que esté solo sirviendo al Señor con su cuerpo y su alma. Y si no, pídale al Señor una esposa que le ame y espere en Cristo hasta que ella llegue. El Señor lo va a dar. Asimismo, si usted está en pornografía, viendo pornografía, eso es como un vicio más que la droga. Un segundo que usted entre a ver esas ventanas, abra esas puertas de ventanas de Satanás, que esas son las preferidas para la juventud, entonces usted empezó con un vicio, pero que usted no va a poder dejar, a no ser que usted cambie de mente, querido hermano. Tenemos que ser fuertes con nosotros mismos, no blandos. Tenemos que ser débiles para criticar, pero fuertes con nosotros mismos, queridos hermanos, para poder salir adelante con tanta tentación que tiene el enemigo. No podemos nosotros ignorar la maquinaria de Satanás. Él no está jugando, clarito dice la palabra. Él viene a matar y destruir. Él no juega y trabaja los 7 días, las 24 horas, queridos hermanos. Noten que ambas palabras se relacionan con nuestro proceso de pensamiento. Arrepentirse es cambiar drásticamente la mente, queridos hermanos. No hay que estar jugando a la carne, no se le echa flores. La carne, el cuerpo, este estuche, lo va a llevar a pecar. Pero si usted paulatinamente empieza a nombrar a nuestro Señor Jesús, cuando se encuentre
caldo de cultivo para la tentación, porque la tentación es como un vendedor que entra a su casa y una vez que entra con los pies dentro de su casa, él empieza a señalar cosas bonitas y que nos gusta. No que no nos gusta, sino que nos agrada y nos gusta, queridos hermanos. Ahí caemos en la tentación y no tenemos que darles oportunidad. Dios dice al pecador a través del profeta Isaías: deje limpio su camino, en Isaías 55:7. Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, que dice que nos apartemos de esos caminos. Si estoy deseoso de irme a buscar mujeres, perdón, hermanos, que nos llevan a la perdición de prostitución, en la palabra dice: no toques ni siquiera la puerta, no pases por ahí, huye de las pasiones juveniles. No se va a creer usted un José que va a huir dejando el vestido. No, vamos a caer, queridos hermanos. Tenemos que ser fuertes e inteligentes, queridos hermanos. Arrepentirse es cambiar drásticamente la mentalidad. Dios dice al pecador a través del profeta Isaías, estábamos leyendo eso: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, hermanos. ¿Sabe cuáles son los pensamientos? Yo decía en otra enseñanza que los pensamientos son como pájaros avechuchos negros, hermanos, que pueden estar volando, llevándonos ideas y nos hacen meternos en cuevas apestosas y vamos de cueva en cueva porque nuestra imaginación nos vuela. No podemos permitir que los pájaros vuelen, no, pero sí nosotros podemos parar que ellos hagan nido en nuestra cabeza. No podemos permitir que esos pájaros aniden en nuestro cerebro. Nuestra mentalidad tiene que estar con Cristo. Entonces dice: vuélvase el inicuo de sus pensamientos y vuélvase a quien, a Jehová, a nuestro Padre Celestial, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, queridos hermanos. Mire la gracia del Señor, cómo nos abre la puerta. Dice: estás en tentación, ven acá, entrégate a mí, que yo te cuidaré. Y es verdad, queridos hermanos, muchas veces, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y le decimos al Señor: Señor, yo no puedo con esta tentación, no me pongas, quítame o ayúdame tú, y decirle al Señor: ayúdame que perezco, levantar las manos a nuestro Padre Celestial. Él dice en su palabra: clama a mí y yo responderé. Entonces, ¿no vamos a creer en eso? Clamemos, estamos en peligro, Señor. Levantamos nuestra mirada y Él vendrá con su oportuno auxilio. En su palabra lo dice. Querido, nuestro amado Señor, el llamado de Dios al hombre no es a dejar de pensar, sino a dejar sus pensamientos y a pensar como Dios piensa, queridos hermanos. Ver las cosas como Dios las ve, a juzgarlas como Dios juzga. Eso es arrepentirse. Supongamos que una persona se dirige hacia cualquier carretera, a cualquier ciudad, por cualquier carretera, y se desvía en el camino, se encuentra con alguien que le hace ver su error y va por un camino equivocado. ¿Qué esperaríamos, hermanos, que haga esa persona ahora que tiene la información correcta? ¿Qué hace una persona cuando después que le dice: estás yendo por caminos malos, estás yendo
No estás yendo al lugar donde tienes que ir. Cuando ya nos dan la información correcta, si nosotros no hacemos caso, estamos cayendo en testarudez, queridos hermanos. Estamos volviéndonos necios, y a los necios y orgullosos el Señor los mira de lejos, queridos hermanos. No permitamos que el Señor nos haga a un lado por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de interés o falta de sinceridad a nuestro Señor Jesús. Darnos la vuelta, como les dije, tomar el camino 180 grados para volver al lugar donde nosotros deseamos, donde nos espera la paz, la tranquilidad, el gozo de hacer las cosas bien, las gracias del deber deseado. ¿Acaso ustedes no se sienten satisfechos cuando hacen algo agradable a sus seres queridos? Ellos se sienten orgullosos de usted. ¿Y qué más si a nuestros padres hacemos algo así? Ellos hablan con sus amigos, con sus compadres, dice: mi hijo es un gran hijo, amoroso con sus padres, viven orgullosos. Asimismo nuestro Padre Celestial es orgulloso de nosotros. ¿Acaso no dijo en Job el Señor: has mirado a este varón? Le dijo a Satanás: has mirado a este varón, cuán bien es. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Satanás? Déjame. Pero por eso asimismo, si el Señor le da permiso para tocarnos, para probar nuestra sinceridad, pero asimismo cuando le dijo a Pedro: te han llamado para zarandearte, y el Señor, ¿qué dijo? He orado para que no os toque. Cuando el Señor no quiere, nadie nos puede topar, ni Satanás, queridos hermanos. Pero para que nos tome en cuenta el Señor, también tenemos que estar a cuentas con Él, sin hipocresía, sin pecados ocultos, sin cosas raras. El Señor nos ve. Él es el que tiene los 7 ojos, queridos hermanos. ¿De dónde nos vamos a ocultar? ¿En dónde? Bien, queridos hermanos, las emociones que están en nuestra alma muchas veces nos hacen confundir las cosas que hay. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos empezando a anestesiar nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia nos empieza a dar la correcta información de nuestro comportamiento, y nosotros empezamos a anestesiar a la conciencia que nos está hablando, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Lo que estamos haciendo es ayudándonos a nosotros mismos a tropezar en piedra, queridos hermanos. Y eso no queremos. Nosotros no queremos sufrir, porque el pecado sí nos hace sufrir. El pecado nos lleva en esclavitud, y un esclavo no es feliz. El Señor ha venido a liberarnos, queridos hermanos. Nosotros tenemos que aborrecer el camino que nos lleva a la perdición y nos entristece de haber estado en el error por tanto tiempo. Quizás la manera más sencilla como podemos entender este concepto es contemplándolo a la luz de la parábola del hijo pródigo en Lucas. En Lucas capítulo 15, no lo tenemos en la pantalla, pero yo les invito que en Lucas capítulo 15 veamos este joven que se había comportado con tal insensatez. Se fue de la casa, derrochó el dinero que el padre le había dado, pero después de haber sufrido, gastado con mujeres en cosas del mundo prácticamente, hasta que él, mire, cuando no tenía que comer y las mejores cosas que comían los cerdos,
él no podía comerse porque tenía que alimentar a los cerdos. Ahí entonces viene el cambio de pensamiento. Una mente renovada dice: yo no puedo comerme o estoy comiéndome las cosas de los animales, y en mi casa los sirvientes están comiendo mejor que yo. Entonces viene ese razonamiento: no, ¿cómo puedo yo estar viviendo de esta manera? ¿Y qué dice en su pensamiento? Empieza a arrepentirse, y ojalá mi padre me perdone. ¿Y qué hizo su padre? Desde lejos lo miró. Así es nuestro Señor. Esa es la sombra de Cristo. El Señor desde lejos nos mira y corre a darnos el encuentro, como este padre fue y corrió después de que se había gastado todas las cosas que el Señor le había dado su padre. Y él lo esperó después que él se arrepintió, corrió y le abrazó y le hizo fiesta, le dio nuevos vestidos, un nombre nuevo, le llenó de joyas. Eso hace nuestro Señor. Coronas nos espera a nosotros, una ciudad maravillosa a cada uno de nosotros, queridos hermanos. También quisiera comentar en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Dice, les voy a leer nada más la parábola de los dos hijos. No obstante, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo mío, ve a trabaja hoy en la viña. Pero le contestó diciendo: no quiero. Sin embargo, después reaccionó y fue. Y luego se acercó el otro y lo dijo a sí mismo. Y él contestó diciendo: yo iré, Señor mío. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le contestaron: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas irán antes que ustedes al reino de Dios. Porque Juan vino, ¿a qué vino? A proclamar el arrepentimiento, a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo con el arrepentimiento. Mire lo que dice: porque Juan vino a ustedes en camino de justicia, pero ustedes no le creyeron. Sin embargo, le creyeron los publicanos, las prostitutas, y aunque ustedes lo vieron, finalmente no se arrepintieron para creerla. ¿Qué quiere decir eso? Que las prostitutas, borrachos, alcohólicos, drogadictos están más propensos de recibir al Señor, porque ellos ya han topado juntos, ya están viviendo en la oscuridad y ya saben cómo es vivir en esa cloaca de la vida, y pueden y cuando se levantan son los que más agradecen al Señor, porque ellos saben de dónde han sido levantados, y nosotros que todavía no caemos, queremos estar haciendo nuestra propia voluntad, queremos vivir en nuestra justicia propia. ¿Cómo vamos a agradarle al Señor? Ellos sí serán los que agradan al Señor en ese tiempo, cuando venga el tiempo de ellos, porque el Señor los va a guiar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ellos sí saben lo que es topar fondo, pero nosotros, hechos los cristianos, estamos haciendo lo que nos da la gana y pensamos que el Señor no está mirando nuestros corazones, queridos hermanos. Entonces tenemos que portarnos serios en esto, queridos hermanos. Y en completa humillación, como este varón llegó a su padre, que después le dio de todas las cosas y regresó. Alguien ha dicho que el arrepentimiento es un divorcio del alma del pecado.
el alma toma la resolución de divorciarse del pecado. Es la reacción del individuo que vuelve en sí. Por primera vez considera su pecado como la fuente de todas las desgracias, queridos hermanos, como algo de lo que debe huir, como quien huye de una plaga. Eso es arrepentimiento. Y sin ese arrepentimiento nadie puede disfrutar la salvación que Dios ha provisto en Cristo. 2 veces repite en nuestro texto bíblico, en nuestro texto base, el Señor en Lucas del 1 al 5. En 5 versículos nos repite: si no os arrepentís, pereceréis. El hijo pródigo pidió perdón a su padre mientras continuaba aún viviendo perdidamente, y se levantó y se fue a su padre, tomando la decisión de cortar con ese estilo de vida que le llevó a la podredumbre. Ahora había seguido entonces el perdón. Nadie encontrará perdón para su alma mientras continúe casado con el pecado. Ahora es importante aclarar que el arrepentimiento no se trata de un intento de apartarse del pecador, de ordenar su vida para que entonces Cristo pueda aceptarnos. Si el pecador pudiese ordenar su vida sin Cristo, entonces ya no necesita a Cristo. Cristo viene a salvar a su pueblo de sus pecados, porque su pueblo no podía salvarse a sí mismo. Si nosotros tenemos esto en nuestra conciencia, que nosotros no podemos por nosotros mismos ser salvos del pecado, porque el pecado tiene poder. El pecado nos hace seres malos, Él nos lleva a la maldad. El pecado tiene poder. Entonces tenemos que apegarnos como sea al Santo Evangelio. Estamos hablando más bien de una persona que reconoce su pecaminosidad y al mismo tiempo su incapacidad de escapar de semejante condición. El pecado nos lleva a las condiciones paupérrimas de nuestra vida, de una persona que, habiendo comprendido la maldad de su pecado y las terribles consecuencias de su pecado, le acarrea ahora y en la eternidad acude a Cristo con la disposición de obedecerle a Él. Queridos hermanos, el pecador arrepentido no es aquel que dice: voy a reformarme primero y luego iré a Dios. No, es más bien el hombre que reconoce que no puede seguir luchando con la maldad de su corazón y, habiendo pedido perdón, pide también a Dios que le conceda la fuerza que necesita para ser librado de la esclavitud de su propia corrupción, queridos hermanos. No podemos quedarnos en el arrepentimiento. No se trata simplemente de dejar el mundo atrás, sino de abrazar a Cristo y descansar en Él tal cual es ofrecido en el Evangelio, queridos hermanos. Y es a eso que la Biblia lo llama fe. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero eso, primeramente, Dios lo veremos en algún momento, si Dios nos los permite. Queridos hermanos, mi consejo nada más en este momento, nada más me queda decirles
que muchas veces en la iglesia parece que hemos cortado el Evangelio de Jesús, que predicaba el Evangelio de arrepentimiento. Especialmente hemos cortado con tijera la Biblia y ha quitado el alto precio de seguir a Cristo, rebajando sus normas al decir a la gente: cree y sé salvo. No, queridos hermanos, hemos acortado la convicción genuina por el pecado. Nos hemos adelantado y ofrecido la salvación antes que ofrecer primeramente el arrepentimiento. Queridos hermanos, si no hay arrepentimiento de lo que hemos hecho en contra de Dios, incluso de nuestros seres queridos, de todas las personas que viven a nuestro alrededor, porque el arrepentimiento no es horizontal, el arrepentimiento es vertical. Lo que hemos hecho es contra Dios y el resto es las consecuencias, y por lo tanto nosotros tenemos que ser conscientes de las consecuencias que acarrea el pecado y también conscientes de las gratificaciones que nos da nuestro Señor cuando nos arrepentimos de corazón. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Padre Celestial, hemos hablado acerca del arrepentimiento, Señor. No queremos, Padre Santo, Señor, que en esta iglesia, Padre, se pase por alto el arrepentimiento, tan importante el arrepentimiento genuino, Padre, de nuestras almas, Señor. Oh Dios maravilloso, gracias, Padre, por hacernos ver, Padre, que hemos ofrecido la salvación a aquellos que realmente no se han arrepentido, a quienes no se han dolido de sus ofensas contra ti, Señor. Oh Padre Celestial, te ruego en este momento, Señor, que nos duela nuestro corazón en lo más profundo, Padre, que nuestras transgresiones afloren, Padre, y nuestros ojos como volcanes, Señor, llenos de lágrimas, Padre, para pedirte perdón. Señor amado, Dios eterno, ayúdanos a caminar contigo, Señor. Solos no podemos, Padre. No podemos esconder nuestras lujurias. No podemos, Padre Santo, dejarlas a ellas, porque siempre estamos yéndonos atrás de ellas, Padre. Pero tú, Señor, con tu poder y gloria, Padre, te pido, Señor, que obres con los jóvenes de esta iglesia, Padre, para que esos corazones sean fuertes delante de la tentación, mi Señor amado. Constantemente, escúchanos, Señor, ayúdanos, Padre, y ten piedad de nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén.